además dije mexicanas, mexicanos, muera la corrupción. Y yo dije, se pueden equivocar y pueden decir viva. No, muera. Y muere el clasismo. Y muere el racismo. Y ya después siguieron los vivas. Bueno, y es que ya está todo listo para el grito que va a encabezar el presidente López Obrador el próximo domingo en el Zócalo. Su último grito de Andrés Manuel López Obrador como titular del Ejecutivo será muy emotivo. Estará también la banda MS. Ahora sí que hay que estar presentes con este valor simbólico que significa el último grito de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Hay mucha información. Aclaraciones, dice López Obrador que su hijo Andrés Manuel López Beltrán no tiene una cuenta en X, porque circula una supuestamente verificada con la palomita azul, pero ya uno sabe que cuando compra una cuenta en X, pues le dan esa palomita de verificación. Dice López Obrador, seguramente un facho compró esa cuenta y bueno, pues está escribiendo cosas que no tienen mayor sentido, que hasta pueden ser graciosas si las tomamos por el lado amable. Hay que destacar que el presidente también critica a Reforma, dice que es un pasquín e indica que hay mucho sensacionalismo de parte de Reforma y otros medios respecto a lo que sucede en Sinaloa. También hace referencia a que algunos empresarios están esperando a que él se vaya para que pues regrese el régimen de corrupción, pero dice, quizá hasta se van a acordar de mí como alguien más fresa que la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy recta, muy consecuente y que va a seguir con los principios de la 4T. Así que hay mucho que decir, querido Miguel, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Por cierto, no me presenté, les habla Jorge Armando Rocha. Miguel Arzate, adelante, buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Acaba de terminar la conferencia matutina de este viernes aquí en Palacio Nacional. Mucha información y el día de hoy el presidente López Obrador adelanta cómo va a ser el programa de la noche que vamos a conmemorar el grito de la independencia aquí en el Zócalo capitalino. Jorge Armando, vamos por partes porque el día de hoy estuvo presente la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien dio un balance de los programas del bienestar, particularmente la pensión para adultos mayores y también cómo avanza la atención para las personas damnificadas en Acapulco, Guerrero, tanto en Acapulco como en el municipio de Coyuca de Benítez. Jorge Armando, recordar que hace unos días se lanzó una pregunta, le decían al presidente López Obrador si los adultos mayores en Estados Unidos podían ser derechohabientes de la pensión para el bienestar, si podían ellos recibir la pensión estando en Estados Unidos, y por ello vino la secretaria de Bienestar para aclarar que siendo mexicanos tienen derecho a la pensión para el bienestar. Lo que sí es que hasta este momento el trámite para ser beneficiario de este programa no se está realizando en Estados Unidos. Y explicó que hay complicaciones. No todos los mexicanos que se encuentran fuera del país tienen una credencial de elector, pero se va a poner la propuesta de poder realizar este trámite fuera del país a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Jorge Armando, se dio un balance del programa de la pensión para el bienestar para adultos mayores. Actualmente 12.2 millones de personas son beneficiarias de este programa y tiene una inversión en este último año, la pensión para adultos mayores, de 465,000 millones de pesos. Un programa que, por cierto, Jorge Armando, va a tener continuidad con la administración de la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República. Jorge Armando, mucha información y mucha reflexión el día de hoy en la conferencia de Palacio Nacional, porque el presidente López Obrador muestra un mensaje que puso en su cuenta de X el empresario Arturo Elías Ayub, donde hace referencia a la reforma al Poder Judicial. En este mensaje, el empresario Jorge Armando pone, me preguntan mucho y ahora qué vamos a hacer. Y hace un hincapié en que hay que seguir adelante. México es un país de oportunidades y el presidente lo muestra en la conferencia matutina porque muestra el pensamiento de un empresario quien le habla a los otros empresarios de decir,
¿qué vamos a hacer? En México pues ya cambiaron las cosas, ya cambiaron las reglas y también en su mensaje Les Ayub dice hay que entender la nueva realidad. Jorge Armando, también el presidente habla acerca de cómo en la oposición busca seguir sembrando miedo con mentiras respecto a la reforma al Poder Judicial. El presidente habla pues de lo que están exponiendo los medios. Recuerda cómo en otros momentos, cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón, pues había un pacto de silencio para no hablar no solamente de la violencia, sino de problemas al interior de la administración de Felipe Calderón y ahora pues la oposición busca meter miedo a través de mentiras. Jorge Armando, en algún momento le lanzan al aire la pregunta al presidente sobre la violencia en el estado de Sinaloa, precisamente porque los medios de comunicación, muchos de ellos en primera plana, tienen que hay violencia en el estado de Sinaloa y uno de ellos es el periódico Reforma. Y el presidente López Obrador hace hincapié en que se está atendiendo la situación en el estado de Sinaloa, también en Nayarit, porque le decía al presidente, pero Nayarit ya también está sufriendo, presidente. El presidente reitera que las Fuerzas Armadas tienen presencia en Sinaloa, en la entidad, y que no es una situación generalizada. Dice el presidente López Obrador, parte de atender a la población es ver justamente estos temas y reiterar al presidente que hace un llamado para que todos actúen con responsabilidad. Le preguntan al presidente, ¿es un mensaje que le hace al crimen organizado? Y el presidente dice, a todos los mexicanos, incluidos los medios de información. Jorge Armando, respecto a cómo serán los festejos este 15 de septiembre, el presidente López Obrador nos dice que habrá una interpretación de una banda musical Mije de Oaxaca, quien estará, pues bueno, al inicio de la conmemoración, antes de que el presidente salga al balcón central de Palacio Nacional para lanzar la arenga de la conmemoración del inicio de la independencia de México. Estará una hora antes del grito, estará la banda sinaloense MS. Después del grito estará una hora más la banda musical MS y así dice el presidente López Obrador que habrá festejo la noche de este domingo 15 de septiembre. Por cierto, Jorge Armando, el presidente López Obrador hoy nos dice, nos vemos el martes, porque el próximo lunes no habrá conferencia matutina. Eso sí, dice, nos vemos el domingo en la noche. ¿Qué te parece, Jorge Armando? No, pues va a estar muy bueno el grito, querido Miguel, muy simbólico, todo lo que conlleva tener al presidente por última vez, ahora sí, en el Zócalo, dando el grito de independencia. Vamos a ver cuáles arengas va añadiendo. Por ahí se presume que podría decir viva la reforma judicial. Ya comentabas también esta anécdota del grito pasado, en donde él mismo dudó, dijo, cuando comenté que abajo la corrupción, bueno, y todo esto, de pronto pensaba que la gente podía irse con la finta, pero la gente escucha y va siguiendo sus arengas. Así que veremos qué añade, querido Miguel. Va a ser un momento climático, es una forma espléndida de cerrar un sexenio que ha tenido muchas complejidades, pero siempre el respaldo del pueblo de México. Va a estar eso a reventar, y luego con lo de la banda MBS, que entiendo que va a tocar antes y después, ¿no? Del grito. Así es. Así es, recordarás que en los últimos 3 años el grupo musical invitado está antes del grito y después del grito, y también la gente pues por eso también está muy emocionada este año. Mencionar, Jorge Armando, que ya entre compañeros reporteros, a propósito de lo que acaba de suceder con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ya estamos haciendo apuestas de qué va a gritar, qué vivas va a lanzar el presidente López Obrador, y creemos que seguramente va a decir que viva la democracia, respecto a que los mexicanos ahora van a poder elegir a través de su voto en un proceso democrático a las autoridades de los 3 órdenes como república. Estamos hablando del Ejecutivo, del Legislativo y ahora también del Poder Judicial. De los 3 poderes, los mexicanos van a tener la oportunidad de poder elegirlos a través de un proceso democrático. Apostamos que va a decir el presidente, viva la democracia, la noche del próximo 15 de septiembre, Jorge Armando. Bien, querido Miguel, con todo esto, ¿de qué vas a preguntar? Jorge Armando, respecto al mensaje que el presidente López Obrador mostró el día de hoy del empresario Elías Ayub, vamos a preguntarle a las personas,
¿Qué opinan de este mensaje de un empresario a otros empresarios? Esa será la pregunta y ya más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿te parece? Oye, ¿qué te parece, querido Miguel, si le añadimos la pregunta de qué vivas quiere la gente que diga el presidente López Obrador el próximo domingo? Además de esto que planteas, Ok. que es muy importante. ¿Te parece? Vamos a traer las dos respuestas, Jorge Armando. Nos Venga. conectamos adelante. Con mucho gusto, querido.